Nuestro siguiente expositor es Pablo Reyes, director ejecutivo de Plataforma Áurea, y él es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en proyectos urbanos y seguridad humana, es coach ontológico, facilitador integral de coach organizacional con foco en procesos de evolución organizacional. Es coautor del libro La Nueva Elite, la transición evolutiva de la sociedad chilena. Pablo Reyes, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. A ver, lo que yo quiero hacer es poner un poco de contexto, ¿ya? De contexto de por qué está sucediendo esto, ¿ya? Y contarlo desde mi historia, desde la historia de la organización de la que vengo, que es la Plataforma Áurea. Entonces, primero, estamos viviendo una época compleja, ¿ya? Hay una frase que la dijo Mario Jamuy, que ahora es el director del CONICYT, ¿ya? Estuvimos juntos invitados en el Congreso del Futuro en enero de este año, que es uno de los congresos más importantes de divulgación científica en Latinoamérica. Se hacen cosas grandes en Chile. Ustedes leen más rápido de lo que yo puedo leer, así que ya la leyeron, digamos. Pero aquí está pasando algo, ¿ya? Estamos en una época. El panel que me invitaron ahí era como, estamos viviendo un cambio de época, ¿ya? Y esa pregunta la humanidad se la ha hecho cuando está en crisis. Y en este momento, efectivamente, como dice Mario ahí, podemos llegar a la estrella y podemos dejar la escoba al mismo tiempo. Y tenemos las dos fuerzas al mismo tiempo. Y tenemos la inteligencia y el conocimiento y la sabiduría para lo mismo. Para echarnos del planeta o para arreglarlo. Entonces, yo voy a partir contándolo desde mi recorrido, desde cómo fue que llegamos a esto. Yo soy ingeniero comercial, estudié aquí, salí hace como un poco más de 20 años de la universidad. Cuando salí de la universidad me dediqué a hacer evaluación de proyectos, entonces sabía perfecto hacer planillitas y cosas y planes de negocio y que los proyectos dieran y cuadraran. Y en algún minuto nos invitan a lo que se llamaba en ese momento la reconversión laboral de los trabajadores portuarios, que era básicamente un subsidio encubierto, ¿ya? Porque no se les podía dar un subsidio porque no eran empleados del Estado, pero el Estado les ponía un subsidio para que emprendieran. Entonces nos dijeron, me invitaron a participar, participamos en la licitación, nos ganamos la licitación en varias regiones del país. Y llegaron, no sé, 1000 personas, 1000 trabajadores portuarios en distintos lados, que lo que se les pedía era, les vamos a pasar 7 millones de pesos a cada uno para que ustedes emprendan. Y el encargo a nosotros era, nosotros teníamos que hacerle los proyectos para que fueran proyectos viables. Yo en la universidad, como les dije, había hecho planillitas y cosas, y había tenido un psicólogo por ahí que hablaba como del espíritu emprendedor, que para mí era el ramo como irrelevante del cuento, digamos, porque las planillitas eran lo importante. Entonces llamé a mi ejército de compañeros, ingenieros comerciales, secos en planilla, postulamos, ganamos y llamamos al psicólogo que nos hacía clase para que viniera a hablar del espíritu emprendedor, que era como la tonterita anexa. Pero resulta que ahí, ¿con qué es lo que nos encontramos? Con que había gente que quería los 7 millones para terminar de pagar su casa, había gente que quería los 7 millones para pagar los estudios de su hijo, para poder pagar la operación de su señora. No era nada planillita. ¿Ya? No era nada de llegar y hacer proyectos rentables, etc. Había algunos que sí, que se querían comprar algo, tenían un negocio ya medio armado, que la plata les venía perfecto, pero ahí nos cae la primera chaucha. ¿Ya? Mi abuelita me decía, le cayó una chaucha, le cayó una teja. El emprendimiento es un fenómeno humano. ¿Ya? En ese momento el Estado estaba propiciando el emprendimiento y era que todos emprendían, y era una forma como de aumentar las tasas de empleabilidad a través del autoempleo. ¿No? Entonces el Estado ponía plata para que el emprendimiento, y le dieron como bombo, y esto estoy hablando, no sé, fines de los 90, principios del 2000. Pero ahí la cosa se nos complejizó, ya no era hacer planillas y evaluación de proyectos y estudios de mercado, sino que había un componente que tenía que ver con las personas, con un estado de ánimo, con una cierta emoción, con algo que sucedía ahí que hacía que el emprendimiento fuera exitoso o no fuera exitoso. Y nos hicimos la pregunta, bueno, ¿cómo se enseña este cuento? Y ese fue, de alguna forma, nuestro emprendimiento. ¿Cómo se enseña a emprender? Empezamos a averiguar y empezamos, en ese momento uno mandaba un mail a alguna parte y te respondían igual que como las cartas, digamos, te llegaban semanas después la respuesta. Y llegamos a Alemania. Y en Alemania nos dicen, ¿sabes qué? Hay una metodología que se está usando, que viene de una investigación que se hizo en Harvard, que dijeron cuáles son las características que tienen los emprendedores exitosos, independiente de las condiciones que hay en el país. Y había una metodología que la hizo David McClellan, psicólogo de Harvard, donde mostraba 10 comportamientos. Y empezamos a entrenar emprendedores.
¿ya? Empezamos a entrenar emprendedores, funcionaba y a la gente le iba bien, entonces hacíamos nuestros cursos de emprendimiento y nos iba bien a nosotros, el emprendimiento tirábamos emprendedores al mundo, así que estaba re bueno. Y lo que lográbamos pasar era, de alguna forma veíamos como este espacio de la víctima al protagonista. La gente empezaba a protagonizar su vida, la gente empezaba a tomar decisiones que los llevaban a generar resultados. ¿Ya? Ya dejaba de ser que el sistema no le daba, que los políticos, que etcétera, sino que tenía que ver con, dependía de ellos. Pero ahí sucedió un día que iba por la calle, me encuentro con un exalumno y le pregunto, bueno, ¿cómo te ha ido? Y me dice, me ha ido el después, sus clases increíble, hemos aplicado todo lo que usted nos enseñó, está fantástico, me está yendo. Ya, y bueno, ¿qué estáis haciendo? Para poder cachar de qué se trata. Yo, entre tantos emprendedores que formamos, yo no me acordaba cuál era su proyecto. Y él básicamente me dice, mira, ¿sabéis qué? Descubrimos que podemos comprar remedios en baratos, los guardamos, y cuando vienen las crisis, los vendemos súper caros. Y hacemos la tremenda pasada y nos va a ir al después, porque cachamos que lo podemos hacer en Perú. Y dije, oh, warning, ¿ya? ¿Qué está pasando aquí, digamos? O sea, ¿qué tipo de emprendedor estamos tirando al mundo? ¿Ya? Entonces, y nos hicimos esa pregunta, porque al final nosotros estábamos formando gente para que saliera a emprender. Y empezamos a decir, bueno, ¿y los emprendedores qué pasa con eso? ¿Cuáles son los resultados que tienen al mundo? Y nos empezamos a encontrar que podía ser, con las competencias que nosotros entrenábamos, un emprendedor que agarraba el Amazonas, lo transformaba en chip, lo metía en un barco, lo mandaba para Japón y era súper emprendedor. Y tenía todas las competencias y era un excelente alumno de lo que nosotros habíamos formado. O que producía y la basura tecnológica que generaba daba lo mismo donde quedaba porque el gallo la había hecho perfecto y tenía todas las competencias. Y que eso estaba de alguna forma pegando, y aquí viene la tercera foto de temas sociales, digamos, ¿ya? Y que eso estaba pegando en desigualdad, en problemas en distintos niveles de la sociedad. Entonces, nos aparece, tenemos que ir más allá. Ya no basta con formar emprendedores. Pasábamos de las víctimas que eran dependientes de las condiciones del sistema, a los protagonistas que eran más independientes, que tenían poder. Y dijimos, ¿sabéis que necesitamos emprendedores conscientes? No basta solo con formar emprendedores. Necesitamos emprendedores que sean conscientes de la interdependencia de las cosas, que sus acciones tienen resultados y que son responsables por sus resultados. En el budismo y en otras tradiciones hablan del karma, que al final es como hasta qué nivel del resultado me puedo hacer cargo del que estoy generando. Entonces, dijimos, ¿sabéis qué? Tenemos que pasar esto. Chaucha 2, el emprendimiento no es solo emprender, es hacerlo conscientemente, con foco en los resultados que estamos tirando al mundo. No bastaba entonces con emprender, sino que había que ver qué es lo que estaba sucediendo con eso. Y empezamos a mirar, ya, bueno, ¿cuál era ese mundo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque ya habíamos agarrado un segundo insight, un segundo, de alguna forma, un segundo impulso a nuestro emprendimiento. Ya, entonces ahora ya no formamos solamente emprendedores, sino que formamos emprendedores conscientes. Estábamos felices con el cuento, porque además ser consciente es como ser buenito, es como ser el bueno en la película, digamos, porque somos conscientes. ¿Ya? Y empezamos a ver que, aquí las curvas están un poco exageradas, pero más o menos, este era el mundo en el que estamos habitando. A partir del 1950 en adelante, cambió la escala de todo lo que venía sucediendo. ¿Ya? La escala de consumo, la escala de cantidad de autos, la escala de consumo de agua, de contaminación, etcétera, etcétera. Y veíamos que el management, yo venía de ese lado, seguía con las mismas lógicas de revolución industrial, con la misma lógica de administrar ejércitos romanos, con la misma lógica de administrar iglesias, digamos, de arriba para abajo, todo controladito, pero esto no daba. Chaucha 3, nos tenemos que meter a las organizaciones. Nos tenemos que meter a las organizaciones y nosotros dijimos, tenemos que hackear las organizaciones. Tenemos que llevar a estos emprendedores conscientes dentro de las organizaciones para que empiecen a generar organizaciones conscientes. Porque esta cosa no se va a arreglar de a uno. No se va a arreglar con alguien que decida conscientemente, porque resulta que si no se articula y si no entra a jugar en este juego de libre mercado, con las reglas que aquí existen y lo logra subvertir desde dentro, no va a suceder. Y para eso había que llevar la conciencia de las organizaciones. Entonces, ya, partimos las organizaciones. Dejamos de formar emprendedores. Todavía seguíamos con algunos pocos, pero ahí estábamos. ¿Y con qué nos encontramos cuando llegamos a las organizaciones? Nos metimos a estudiar distintas cosas que tenían que ver con la conciencia, con la evolución, con cómo iban sucediendo los cambios de pensamiento. Y nos encontramos con distintos tipos de organizaciones. La primera, con unas organizaciones que dependían de un cabrón. ¿Ya? Y que usted aquí no viene a pensar, viene a hacer lo que yo le digo. ¿Ya? Y esa era más o menos la lógica. Entonces,
Habían organizaciones que dependían del dueño, el gerente, el jefe de planta, lo que fuera, y que él decía cómo se hacían, y si amanecía de mala, entonces estaba difícil meter a los emprendedores conscientes ahí, digamos. Entonces había que, ya, ¿cómo lo hacemos aquí? La segunda eran tipos de organizaciones que nos decían, no, aquí hay que hacer jerarquías, ¿ya? Hay que ordenar la cosa, de arriba hacia abajo. Que el de abajo haga lo que le dice el de arriba y ordenadito, porque si son todos ordenaditos y se visten todos con sus pantalones beige y su camiseta celeste, vamos a estar súper bien en el cuento. La tercera era competencia. Competir, competir, competir. El mejor, el que destaca, el que genera los mejores resultados, el que se lleva el bono más grande, el evita más grande. Y la cuarta, organizaciones de la buena onda, que nos encontramos, y súper calentitos, súper ricos, todos juntos, pero resulta que con unos problemas para generar resultados gigantes, pues tenían una cantidad de juicios contra el dinero, contra la empresa, entonces ninguna de las cuatro era capaz de hacerse cargo de esa complejidad. Las lógicas usadas de alguna forma eran insuficientes para los desafíos. No funcionaba con un cabrón a cargo, no funcionaba metiéndole estructuras de verticalidad y control, no funcionaba a pura competencia y no funcionaba de la buena onda. Entonces, ya no era solamente poner los emprendedores conscientes ahí, sino que era empezar a articular esta complejidad. Y ahí lo que vimos fue que lo que estaba pasando es que había una forma de ser que estaba tendiendo con resistencia, con todo, porque sigue siendo el paradigma central, pero estaba tendiendo a retroceder, ya no daba, podemos lanzar satélites al espacio, pero no tenemos idea de dónde caen, ¿ya? Entonces ya no está dando, digamos, el cuento del desarrollo y darle, ¿ya? Y estaba empezando a emerger algo, que ahí yo tomo una frase de un poeta alemán, Hölderlin, que dice, cuando abunda el peligro, crece lo que salva. ¿Ya? Es en momentos de crisis donde aparecen los insights que son capaces de llevar a la sociedad hacia nuevos estadios. Y lo que vimos fue que estaba emergiendo un nuevo paradigma organizacional. Porque resulta que cuando ustedes los ven a ellos, cuando estoy yo aquí, nosotros somos empresarios. En muchos casos estamos haciendo empresas, estamos participando, pagamos impuestos, contratamos gente, pagamos las leyes sociales. Estamos absolutamente dentro del sistema. Y la apuesta que estamos haciendo es distinta. Entonces, ¿cuál era ese paradigma? Organizaciones evolutivas, conscientes, con distribución del poder, ¿ya? Con autoorganización. Cuando Julián dice, métanse aquí, la cuestión está abierta, pongan sus concursos acá, ahí sucede lo que sucede. ¿Ya? Pero no hay alguien que no tengo aquí el controlador del sistema para que diga quién sí, quién no, digamos, que es como lo habríamos hecho tradicionalmente, poniéndole estructuras de control para que la cosa quedara agarrada. Y algo central, conexión con el propósito. ¿Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Ya? Entonces decidimos trabajar como plataforma para que las organizaciones evolucionaran hacia estados más integrados, como para que las organizaciones lograran ir trascendiendo estos sistemas de gestión que tenían, incorporándole técnicas, prácticas, investigación. Somos unos mateos, nos hemos dedicado a estudiar eso, a mapear la complejidad que existe dentro, que no les voy a latir con eso, digamos, pero cómo se trabaja desde las culturas, cómo se cambian esas culturas. ¿Cómo se cambian esas culturas donde las personas no son capaces de opinar? Porque resulta que si opinan se ponen en riesgo, porque la jefatura los puede retar, porque puede anular esa opinión. ¿Cómo se rescata ese conocimiento? Hay un principio que dice, los recursos están en el sistema. Lo más probable es que las soluciones que tenemos dentro de la empresa estén entre los mismos trabajadores que están ahí, pero resulta que no se pueden poner, porque no existe el espacio de conversación para eso, porque hay alguien que toma las decisiones. Cuando aparece la pirámide y el gallo de abajo de la pirámide tiene una super idea para el otro gallo de abajo del otro lado de la pirámide, tiene que conversar con el de arriba, para que converse con el de arriba, para que conversen entre los de arriba, para que baje, entonces la idea ya ni sirve. ¿Ya? ¿Cómo se hace para que esas cosas, el conocimiento empiece a fluir? Chaucha 4, esta cuestión no va a parar. Esto es un proceso evolutivo, la evolución no se detiene. ¿Ya? Pasamos de lógicas de señor feudal, a lógicas de verticales, a lógicas de competencia, a lógicas de colaboración, que es lo que viene, una lógica de integración. ¿Ya? No necesitamos seguir poniendo cuotas para que existan mujeres y hombres, necesitamos que la cosa esté integrada. Necesitamos una nueva forma de abordar esto, y esto no va a parar. Entonces, ¿cuál es el desafío? Y aquí el panel, la invitación, tiene que ver con organizaciones que sean capaces de encarnar esto. ¿Ya? Encarnar el desarrollo sostenible. ¿Cómo se hace, cómo se es empresa encarnando el desarrollo sostenible? Encarnando el valor compartido. Apareció mencionada la RCE.
durante muchos años la RCE estuvo metida en marketing. Y la RCE se traducía en que hagamos algo para salir verdecitos. Pero resulta que las prácticas seguían siendo las mismas y yo sigo tratando a mis empleados de la misma forma y sigo haciendo la organización y estableciendo estructuras de poder de la misma forma. Entonces, ¿por qué es responsabilidad social empresarial y no es responsabilidad incondicional frente a lo que hago, frente a los resultados que genero? Podría ser. Y además que la sigla sería más bonita, sería RIE, responsabilidad incondicional empresarial. Entonces, en este recorrido con organizaciones de distintas, hemos trabajado en extrema pobreza y en extrema riqueza. ¿Ya? Más o menos los problemas son los mismos. Tienen distinto nivel de complejidad, pero más o menos los problemas son los mismos. Y las organizaciones son problemas humanos, problemas de comunicación, problemas de poder, problemas de autoestima, problemas de sistemas mal diseñados, incentivos mal puestos, y ahí entramos en cosas más estructurales, por eso se va complejizando en la medida que la cosa va creciendo. Pero 5 tips, ¿ya? 5 chauchas que a nosotros nos cayeron adentro y que son centrales para poder generar este desarrollo. El primero, convicción y compromiso de la alta dirección. Si no existe compromiso de los dueños y convicción que se puede hacer este cambio, ni se metan, ¿ya? Porque lo único que van a generar es sufrimiento dentro de la organización. En algún minuto nosotros dejamos de hacer talleres de liderazgo y cosas así para mandos medios porque la gente agarraba poder y chocaba con el techo. Porque después llegaba donde el jefe y le decía, mira, traje esta práctica, anda a hacer tu pelotudez, sigue haciendo lo que tenés que hacer nomás, digamos, fuiste a tu cursito, no sirvió para nada. Y resulta que eso no era lo que necesitábamos. Entonces, si no existe convicción arriba, mejor no la haga, porque la puede cagar. Lo segundo, complejidad. Aborde las organizaciones como sistemas vivos, como sistemas complejos. ¿Ya? La lógica mecánica de abordar las organizaciones, de pensar que las cosas son acción y reacción, de que las empresas son máquinas. Resulta que las empresas son máquinas trabajadas por personas y las personas son tuercas inestables, porque a veces van a apretar de una forma y a veces van a apretar de otra. Si la persona en la mañana se agarró con su señora, no va a llegar a trabajar de la misma forma como llega a trabajar si está de cumpleaños y lo saludaron y está feliz. Y esa inestabilidad está viva. Y sucede día a día, y hay transacciones permanentes de valores, de convicciones, que suceden en la conversación. ¿Cómo se diseña en general? Linealmente, pensando que la cosa es input-output. Que si yo doy la instrucción, el otro la tiene que haber captado porque yo se la di súper clara, y el otro tiene que hacer lo que yo le dije que hiciera. No sucede así. Y no sucede así, y está documentado, y está descrito hace muchísimo rato. ¿Ya? No podemos decir cómo son las cosas, podemos decir cómo las estamos viendo. Pero resulta que las empresas muchas veces han hecho oídos sordos a eso, creyendo que si yo soy claro y tengo la autoridad y tengo el poder, doy la instrucción y la cosa va a pasar. Y no pasa. La tercera, escuche, conecta, reconozca, integre, amplíe su nosotros. Háganse la pregunta, ¿hasta dónde llega su nosotros? Cuando ustedes dicen nosotros, ¿hasta dónde es? Yo y los 4 amigos de mi departamento, yo y los 4 amigos de mi departamento y los del departamento al lado, los de la empresa, los del barrio, los de la comuna, los del país, los del mundo. ¿Hasta dónde llegan nosotros? Y eso tiene que ver con el trabajo con el ego. Tiene que ver con un trabajo profundo de poder ampliar esa perspectiva. Cuando el sistema B dice vamos a meter dentro de las escrituras, dentro de los estatutos, que la cosa no sea solo el propósito de ganar plata para los accionistas, está ampliando su nosotros. Porque está impactando muchísimo más allá del grupo que constituyó esa empresa. Otra, navegue la incertidumbre. La época de la certeza ya pasó. Yo estudié hace 20 años, más o menos más, las estructuras quedaban dentro de la campana de Gauss. ¿Ya? Las estructuras eran normales. Podríamos decir que siempre le íbamos a chuntar porque quedaba como en el centro, la población entera quedaba más o menos en el centro. En este momento, los fenómenos fuera de escala son cada vez más frecuentes. Y los fenómenos fuera de escala, para que lo puedan entender, ¿qué es lo que significa? Si metemos a un personaje súper alto, que mide 2,20 metros, al Estadio Nacional, que está lleno de gente, ¿ya? Y promediamos la estatura, ni la mueve. Se queda dentro de lo normal. Va a quedar entre los más altos de todos, pero no mueve el promedio de la estatura. Pero si entra Bill Gates y el promedio de la cantidad de lucas, le pega la mueve. Cambia la escala. Cambia la escala del fenómeno. ¿Ya? Lo que está sucediendo ahora es que está cambiando la escala del fenómeno.
y fenómenos del calentamiento global, la alza de temperatura, la pérdida de diversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Las curvas que les mostraba. Desde el 1950 en adelante cambió la estructura que estamos viendo en el mundo. Lo conversábamos al almuerzo, estoy en la hora, me encantó. Lo conversábamos al almuerzo y de alguna forma la evolución de nosotros como especie es más lento que la evolución que ha generado esta tecnología. La última, la evolución es un deporte de contacto, no sucede sino en la práctica. Si quiere evolucionar a sus organizaciones, a estados más integrados de conciencia, hágala, sosténgala. Porque no pasa que uno se pone esos sopapos electrónicos y le sale el six-pack, digamos, en la guata, hay que ir al gimnasio todos los días para que la cosa pueda suceder. Y la idea es que DIVE no sea un eslogan, ¿ya? Que DIVE sea una forma de ser. Y esa es la llamada para las empresas en general. Y una frase para cerrar, de Buckminster Fuller, un futurólogo y arquitecto: no puedes cambiar las cosas luchando con la realidad existente. Construye un modelo nuevo que haga que el existente sea obsoleto. Y de alguna forma yo creo que en eso estamos.